Primero de Samuel 17, la historia, probablemente una de las historias más conocidas de la Biblia, David y Goliat. Hay veces que la vida te da grandes oportunidades que representan al mismo tiempo un gran desafío. Era el año 1999, Lilia y yo éramos estudiantes en el seminario teológico centroamericano, vivíamos en Guatemala, teníamos un presupuesto muy limitado, apenas vivíamos al ras para poder eso, trabajábamos para pagar nuestros estudios y además estudiábamos de tiempo completo. Pero una iglesia de Estados Unidos invitó a algunos estudiantes que quisieran ir a ayudarles a hacer ministerio con los hispanos. Así que nosotros fuimos candidatos y nos extendieron una carta de invitación. Pero teníamos que ir a sacar la visa. Siendo extranjeros nosotros, pues era muy difícil para nosotros creer que nos podían dar la visa porque estábamos extranjeros viviendo en Guatemala. No teníamos dinero en el banco. No teníamos propiedades. Ni teníamos un negocio. Y todos estos eran factores que normalmente se toman en cuenta por los cónsules a la hora de conceder las visas. Pero Lilia y yo creíamos que si era la voluntad de Dios que fuéramos, las cosas tendrían que hacerse bien. Aunque no teníamos muchas cosas, teníamos fe en Dios. Nos sentíamos un poco intimidados, no crean que hablábamos inglés. Lilia no hablaba inglés y yo apenas entendía un poco. What time is it? ¿Verdad? Y bueno, dijimos, vamos a confiar en Dios. Hicimos la cita, pagamos la cita, llegó nuestro día y pues ahí iban las personas, los podíamos ver, personas llenas con sus carpetas llenos de documentos para demostrar sus ingresos, sus propiedades, todo eso que lleva la gente para la cita. Y veíamos cómo ellos iban adelante en la fila, llegaban con un cónsul y se veía que les decían cosas y ellos se les caía el semblante y se regresaban muy abatidos y decíamos, ¿te imaginas nosotros qué esperanzas tenemos? Sin nada. Pero bueno, en el nombre del Señor. Y fuimos. ¿A qué quieren ir? Pues queremos ir a servir ahí con una iglesia. A ver qué tienen. No, pues nada, el pasaporte mexicano era lo único que teníamos, ¿no? Y nos dieron la visa. Nos dieron la visa. Esa fue la primera vez que vinimos a los Estados Unidos. Fue en el otoño de 1999. Gracias a los meses que Dios nos concedió ahí, en la iglesia presbiteriana Briarwood de la ciudad de Birmingham, Alabama, nació el que hasta el día de hoy es el ministerio hispano de la iglesia Briarwood. Así que Dios nos enseñó a través de ese gran desafío de fe que cuando hacemos las cosas bien, hacemos lo que depende de nosotros, si es su voluntad, Él nos puede conceder. Todos los que somos inmigrantes, seguramente que fuimos probados en nuestra fe cuando tuvimos que venir a este país. Yo recuerdo una persona cuando yo era pastor allá en México que se me acercó y me dijo, quisiera pedir que me ayuden a orar para que Dios me bendiga. Ah, sí, ¿qué vas a hacer? Pues me voy a ir a Estados Unidos. Oh, sí, ya tienes el pasaporte, ya tienes la visa. No, me voy a ir así de mojado, como dicen, ¿verdad? Yo le dije, no lo hagas así. Confía en Dios, haz las cosas bien. Pero, pues, le faltó fe. Y hasta el día de hoy, la persona sigue sufriendo las consecuencias de haberse venido así. Entonces, hay veces que hay grandes oportunidades que implican grandes desafíos. Y la historia que nos sirve de inspiración para hablar de ese tema es la historia de David y Goliat. Ya hablamos de esa historia, la primera parte la semana pasada, es un capítulo muy largo, 58 versículos. El título general que le di a esta serie es cómo enfrentar un gran desafío. ¿Cómo enfrentar un gran desafío? Y con base en ese capítulo yo les di a ustedes 4 principios que se los voy a recordar. Los 4 principios que mencioné fue, hay que identificar claramente el desafío con base en los primeros 11 versículos. En segundo lugar, les dije, hay que ver las oportunidades detrás del desafío. Versículos 12 al 30. Luego, hay que aceptar el desafío solo si la oportunidad lo amerita. Del versículo 31 al 40. Y finalmente, hay que confiar en Dios para la victoria. Versículos 41 al 58. La semana pasada, por causa de la riqueza del
del capítulo solo abarcamos los primeros 19 versículos. Y hoy vamos a enfocarnos a partir de el segundo segmento de la historia. Vamos a ir a partir del versículo 20 el día de hoy. Yo no sé a qué desafío te vas a enfrentar tú o te estás enfrentando ahora. ¿En qué sentido tu fe va a ser puesta a prueba? Pero yo espero que este mensaje, por un lado, inspire tu fe a creer en Dios, a confiar en Dios que puedes lograr algo que te parezca imposible. Y segundo, que agradezcas que Dios ha enviado a nuestro Señor Jesucristo para pelear nuestras batallas y acompañarnos en nuestros desafíos, así como David fue enviado para pelear la batalla del pueblo de Dios en esa historia. Bueno, vamos a continuar entonces leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 17, y les voy a hacer un repaso a aquellos que no tuvieron la oportunidad de venir la semana pasada, que se nos dice en los primeros 19 versículos. En los primeros 3 versículos de la historia se nos presenta la invasión que el país de los filisteos, los vecinos de los israelitas, invaden el sur de Israel. El rey Saúl y su ejército no se van a dejar, así que ellos salen a defender su territorio, como haría cualquiera de nosotros si alguien quisiera invadir tu casa y quitártela. Pues ellos salen a defender su país, pero cuando esto sucede, se colocan en un valle, a los lados del valle, cada uno de los ejércitos. Y luego en el versículo 4 se nos presenta el guerrero número 1 de los filisteos llamado Goliat, que se llama, Goliat significa esplendor. El esplendor de los filisteos es este gran guerrero súper intimidante que mide casi 3 metros de alto, que tiene un chaleco de escamas metálicas que pesa casi 60 kilos, tiene una lanza que tiene un mazo ancho y una punta que pesa casi 7 kilos de hierro, sin contar su casco, su espada, y además tiene un soldado que le carga el escudo enfrente. Es un hombre aterrador. No conforme con esto, él lanza un desafío que es insultante, humillante, vergonzoso en contra de todo el ejército de Israel y de su rey. Luego cambia la escena y se nos dice que hay un pequeño joven llamado David que está cuidando del rebaño de su padre, y aprendimos en aquella oportunidad que de los oficios que hay entre los israelitas en ese tiempo, el que está al fondo de la lista es ser pastor. Ser pastor es para los pobres, para los ignorantes y para los inmundos, porque era el oficio peor de todos los oficios dignos. Ya después de ser pastor solo queda ser delincuente. Así que está aquí hablando de una persona en el fondo del perfil social. 3 hermanos mayores de David están en el campo de batalla junto con el ejército del rey Saúl. Él es el menor de 8 hermanos, su padre es anciano y allá está cuidando los borregos en su aldea, su rancho. De pronto su padre le dice: David, ven, quiero que vayas, ya han pasado 40 días, no sé nada de tus hermanos, quiero que vayas, observes. Veas y observes, 2 veces se repite el verbo cuando Isaí le da esta instrucción a David. Ve, observa lo que está pasando, llévales algo de comida y me traes el reporte. Y ahí nos quedamos y vimos varias lecciones. Les recomiendo que escuchen ese mensaje. Va a aparecer el día de mañana en mi canal de YouTube. Y hoy vamos a continuar allí donde nos quedamos. Prepárate porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida. Y hoy vamos a aventajar solamente los versículos 20 hasta el versículo 30. Hoy vamos a tener tiempo solo para ver 10 versículos y vas a aprender de David 5 sorpresas que él experimentó. 5 sorpresas, 5 principios relacionados con enfrentar los desafíos. ¿Están listos? Vamos para allá. Primero de Samuel 17, versículo 20. 5 sorpresas que se va a llevar David. Vean la primera. Primero, va a llegar David en el momento preciso, versículo 20, y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Hagamos una pausa ahí. El papá de David, Isaí, le da instrucciones muy precisas, seguramente se las dio un día antes, ya era tarde, le dijo: no te vas a ir hoy, llegarías de noche, no tiene caso, te vas mañana tempranito a primera hora, cuida las ovejas, encárgaselas a alguien, agarras el paquete de comida que te di y te vas.
Ya saben ustedes, los que estuvieron la semana pasada, él llevaba grano tostado, panes y quesos. Y te vas para allá. Y claramente David atiende obedientemente a las indicaciones de su padre, porque dice que él dejó el rebaño con un guarda, no lo descuidó. Se aseguró primero de que eso estuviera bajo resguardo, sus borregos, y luego dice claramente el texto, fue como Isaí le había mandado. Observaron la primera frase, muy de mañana. Si tú hubieras sido David, ¿a qué horas te vas? Ay, pues hoy no cuido los borregos. Hoy me voy más tarde. ¿A qué hora se fue David? Muy de mañana, tal y como su padre se lo había mandado. ¿Cuántos jóvenes hoy quieren ser los protagonistas de una historia como la de David y Goliat, pero son unos rezongones? ¿Te imaginas a David diciéndole a su papá, te levantas mañana temprano y te vas para acá? No, ¿yo por qué? Siempre me levanto temprano. No vemos a David con su rezongadera, ¿verdad? Con sus quejas. Vemos ahí un joven obediente, atento a las indicaciones de su padre y sale para allá. Sale David para allá y dice el texto, en el mismo versículo, estamos todavía en el 20, dice que llegó al perímetro del campamento. Obviamente le ha de haber tomado su tiempo llegar hasta allá. No sabemos si David llevó eso en peso o si llevaba un burro, una carreta. No dice el texto, simplemente eso no tiene relevancia para el narrador. Solo dice que efectivamente llegó al perímetro del campamento. ¡Qué coincidencia! ¿Cuándo llegó? Sí, qué coincidencia, sí lo puedes decir. Dice que él llegó cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra. La costumbre de muchos ejércitos era cuando iban a salir a la batalla como que se automotivaban, ¿no? ¡Vamos pues! ¡Vamos! ¡Grito de guerra! Y así estaban ellos así alistándose, ¿no? Para salir a dar sus resistencia allá a los filisteos. Y de eso llega David, dice, llegué a la pura hora, me va a tocar ver el enfrentamiento, cómo le van a dar en la torre a esos. Yo creo que es lo que David pensaba, no creo que David llegó pensando, ahorita voy a ver cómo matan a mis hermanos. Pues no, ¿verdad? Él tenía esperanza y David llega, oye el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David deja su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corre a la línea de combate. Ya me lo imagino corriendo. A ver. Como diciendo, wow, ¿quién fuera soldado? Pues yo soy un pastor, pero él se infiltra, se mete a la fila, a la primera línea. Está viendo ahí. Y aquí viene la sorpresa. ¿Cuál? 23, mientras hablaba con ellos, dice que busca a sus hermanos, ¿verdad? Entonces David, 22, dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje, corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Eliab, Abinadab, hey, ¿qué huele? Y ahí se saludan. Ay, ¿qué trajiste? No, pues aquí traje un lonche de queso. Ay, mi favorito. Yo no sé qué le dijeron, ¿no? Pero llevaban panes, llevaban quesos. Pues sí, ya pasaron 40 días, ¿se acuerdan de eso, verdad? 40 días y 40 noches que no responden al desafío, se acabaron las provisiones, el papá se preocupa, les manda lonche. Entonces, el 23, mientras hablaba con ellos, el campeón, el paladín filisteo de Gat, llamado Goliat, sube entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío y David las oyó. ¡Qué casualidad! Tuvo que llegar a la hora en que va a salir el bocón a lanzar el desafío. ¿Creen que es casualidad? ¿Creen que es casualidad? Obviamente no es casualidad. Fue ordenado por Dios que así fuera, ¿verdad? Justo llega a la hora y yo creo que él estaba acá. Oye, ¿cómo van? ¿Por qué se han tardado tanto? Mi papá está muy preocupado y de pronto se oye un ¡inútiles! Incapaces, buenos para nada, todavía no consiguen a uno. Y yo creo que David, qué sorpresa se lleva, ¿no? Pero ¿quién está insultándonos así? ¿Quién es? Y empieza a oír toda la salta de menosprecio y de
acusaciones y de insultos contra los israelitas del gigante. Hermano, ¿alguna vez alguien te ofendió sorpresivamente? ¿Alguna vez alguien te gritó? Una vez hace años, por ahí alguien levantó un falso contra mí. Y luego fueron y le dijeron a esa familia que iba a la misma iglesia donde yo iba. A la misma iglesia. Y esa familia escucha el reporte y en lugar de verificar si era cierto, se viene derechito a mi casa, hermanos. Y me empiezan a gritar malas palabras e insultos y casi me pegaban. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿O te está pasando algo así? Que alguien la agarra contra ti, se la toma personal y te insulta en público. Esa fue la sorpresa que David se llevó. A veces los esposos se insultan, los hijos le gritan cosas a los padres que son difíciles de creer. Los vecinos. ¿No serías el primero? Cuando David oye el insulto, se puso a temblar. Hermano, no permitas que los malos tratos de otros te intimiden. No permitas que te intimiden los malos tratos de otros. Primera sorpresa. Si esa primera sorpresa, los insultos, toma a David desprevenido, la segunda estuvo peor. Porque dice el texto, observen ahí en el versículo 24. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, ¿qué hicieron? Huyeron de él y tenían gran temor. Yo me imagino a David ahí diciendo, oye, Eliab, que no sé qué. Y empiezo a oír la gritadera. ¡Ven, que ya tienen su guerrero! ¡Inútiles! Y estoy harto de esperarlos, gallinas. Y está gritando. Y yo creo que David dice, ¿cómo nos está diciendo? Y después de estar viendo al gigante un rato, yo creo que dijo, oyeron, ¿dónde están? ¿Por dónde se me fueron? ¿Dónde están todos? Ni oyó a qué hora se fueron. Porque se fueron, eso dice el texto, ¿no? ¿Qué dice ahí? Huyeron. Si el insulto lo tomó por sorpresa, más sorpresa le dio cuando ve que todos se acobardaron y lo dejaron ahí solo. Se quedó ahí parado diciendo, ¡ora! Si tú hubieras sido David, ¿qué hubieras hecho? No, yo le corro, pastor. ¿Verdad? Le corro ligero. Solo hay de dos. Cuando vienen los desafíos a tu vida, o eres como David, que te agarran por sorpresa, o eres como los israelitas. Vámonos. O te paralizan o te aterran y te echas para atrás. Y así David se sorprende de la reacción de ellos. Yo estaba en el instituto bíblico, hermanos. No tenía dinero otra vez. Bueno, eso fue antes que me casara. Resulta que mi papá estaba muy orgulloso porque yo iba a ser ingeniero, pero se me ocurrió la maravillosa idea de dejar la carrera de ingeniería para irme al instituto bíblico. No, pues ya se imaginan cómo me fue. Me echaron de la casa, órale. Y me largaron de la casa. Así que me quedé en la calle, pero pues Dios me ayudó. De un modo o de otro iba sobreviviendo, ahí estaba en el instituto bíblico. Y en una de las clases que estaba tomando, estaba este maestro que sabía mucho de la palabra de Dios. Se notaba que conocía la Biblia como ninguno, que conocía los idiomas originales de la Biblia y que además era un hombre muy servicial, muy humilde. Yo dije, ¿dónde aprendió ese maestro todo eso? Así que yo me acerqué al final de una clase y le dije, ¿dónde estudió usted, pastor? Y me dijo, yo estudié en un seminario en otro país. ¡Wow! Dije, a mí me gustaría saber la palabra de Dios como sabe él.
Pero no, qué esperanzas que yo pueda ir a otro lugar. Pero tal vez sí. Hermano, yo crecí en un hogar muy pobre. Cuando yo era niño, la casa de nosotros era de tierra, las paredes eran de tierra, ni siquiera había enjarre, repello, como le dicen en Centroamérica. Yo fui un niño con antojo de todo. Cuando yo me iba a dormir y me quedaba dormido, no estoy inventando, es la verdad. Soñaba que estaba en una tienda de abarrotes y que no había nadie, que yo podía agarrar papitas y gansitos y no tenía que pagar por ellos. Así me sentí. Yo era un niño de esos que, de todo. Yo era un niño de esos que si se te cae una palomita al suelo, la recoges. Se le cae a otro, no te importa, le quitas la tierra y te la comes. De esos era yo, hermanos. Pobre. Yo sé, pues ustedes no, tal vez algunos de ustedes no saben de lo que estoy diciendo, hasta ya les va a dar asco, ¿verdad? Como el niño aquel que llegó y ustedes oyeron y le dijo, papá, ¿qué crees que hizo? ¿El niño qué? No se encuentra un chicle tirado y lo recoge y se lo echa a la boca. ¿Cómo va a ser? No, pero tú no haces eso, ¿verdad? Dijo, no, yo los lavo, dice. Yo los lavo. Yo era ese, hermanos. Y ahora estoy en el instituto bíblico soñando, diciendo, ¿cómo me encantaría a mí conocer la palabra de Dios así y enseñarla así? Pero no, pues no, yo ni salía de mi estado, todas mis vacaciones de la infancia fueron al rancho, hermanos, al rancho de donde venían mis parientes. Y una sola vez cuando me gradué de la primaria, mi papá hizo el sacrificio y me mandó a Monterrey como premio ya con un primo. Y ahora yo estoy joven en la calle, le digo, ¿podré yo ir a otro país? ¿Podrá acaso Dios? Al final, pasaron los años. Enero de 1996, puse mis pies por primera vez en el extranjero. Dios fue fiel, pero a veces el pueblo de Dios se acobarda y te trata de desanimar. ¿Tú como quién eres? ¿Como los israelitas o como David? Cuando se presenta un desafío en tu vida. Segunda sorpresa, la cobardía de su pueblo. No dejes que los temerosos paralizados influyan en ti. Influye tú en ellos. Y si no quieren, déjalos atrás. Déjalos atrás. Tercera sorpresa, versículo 25. Y los hombres de Israel decían, ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate y le dará su hija. Y hará libre en Israel a la casa de su padre. La tercera cosa que ahora sorprende a David es escuchar el estimulante paquete de premios para el que se atreva a combatir al adversario. ¡Wow! Ahora ya David está triplemente motivado, no solo por el insulto y por la cobardía, sino por los premios que hay. ¿Se imaginan? No solo él podría ser beneficiado, sino toda la familia, toda la casa de su padre quedaría eximida de pagar impuestos. Y si no fuera suficiente, se casaría con una princesa. Pasaría de manera inesperada de estar en el fondo de la escala social a ser parte de la nobleza, porque podría ser yerno del mismísimo rey. Se sorprende de la oportunidad. Aquí hay una oportunidad maravillosa detrás de este desafío. ¿Sí o no? Parece un cuento de hadas, ¿no? De ser allí un siervo, el último de la lista, a poder ser el caballero que se queda con la princesa. Pero tiene que dar un paso de fe y correr un riesgo muy grande. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y David oye eso. No solo lo oye, pero se interesa de inmediato en él. Hermanos, las oportunidades no duran para siempre. No duran para siempre las oportunidades. Requieren valor, requieren confianza en Dios. Por eso es tan importante cuidar nuestra confianza y nuestra comunión con Dios. Es tan importante cuidar nuestra comunión con Dios porque la vamos a necesitar cuando se presente la oportunidad. Solo para uno como David, que caminaba con Dios, él vio
en lugar de ver el problema, vio la oportunidad. Y no solo vio la oportunidad, tuvo visión de que su vida podría cambiar para mejor, sino que además tuvo la fe de que Dios estaría con él si aceptaba el desafío. ¿Y tú? ¿Cómo estás cuidando tu relación con Dios? Eso es determinante aquí en la historia esta que estamos viendo. Dios tiene oportunidades para usted, pero necesita usted estar cerca de Él para que pueda verlas, para que tenga la seguridad de que Dios le dará las fuerzas y las habilidades para superar los desafíos. Cuarta sorpresa, versículo 26 y 27. Nos sorprende el agudo discernimiento espiritual de David. David es el primero en la historia que dice algo que nadie dijo antes. Porque él discierne que aquí hay una blasfemia de por medio. Esto no solamente es un insulto para el pueblo de Dios, es un insulto contra Dios, que parece nadie haber visto. Dice el 26, entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Hagan una pausa ahí. Primero, ¿no se lo acaban de decir a David? ¿Que estará sordo o retrasado? ¿Que no entendió bien? No, aquí se insinúa a través de la pregunta insistente de David, yo estoy interesado. Yo estoy interesado en ese premio. ¿Qué le van a dar? ¿Cuánto le van a dar? ¿Cuál de las hijas? No sé cómo lo habrá articulado él, pero empieza a preguntar y se insinúa. Más adelante el autor lo va a decir claro, pero aquí se está insinuando entre líneas que David está haciendo como, si yo fuera soldado, yo iría. Uy, ¿qué le van a dar? Híjole, hasta me están dando ganas. Algo de eso tuvo que haber. Y lo vamos a ver en la quinta sorpresa. Es más claro. Pero aquí él empieza a preguntar para asegurarse que si es una noticia general, no es que le hayan inventado una mentira a alguno de los soldados. Pero, noten la segunda pregunta del versículo 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Dos frases en esta pregunta revelan algo sorpresivo. Primero, David dice, este tipo se metió en un doble problema. Insultó no a los hombres, insultó al ejército del Dios viviente. David empieza a demostrar un discernimiento espiritual que ninguno de los israelitas tuvo antes, ni el rey Saúl. Él dice, este pleito tiene un trasfondo espiritual. Este es un pleito no solo con nosotros, este es un pleito contra nuestro Dios vivo. Y segundo, ¿quién se cree ese filisteo incircunciso? Y uno dice, ¿y eso qué? Siglos atrás Dios escoge un hombre llamado Abraham y le dice, yo te escojo, ven, te voy a dar una tierra a ti y a tus descendientes, te voy a bendecir y tú serás y tú bendecirás. Y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y la nación que sale de ese hombre es la nación de Israel, la nación de David. Y Dios le dice a Abraham, la señal de que tú estás conmigo y yo contigo, que yo te protegeré, te prosperaré. Y la señal de que tú confiarás en mí y me obedecerás va a ser esta. Te circuncidarás y circuncidarás a todo varón a los 8 días de nacido de los que son de tu casa. Esa es la señal del pacto de Dios con Abraham. Ahora David dice, ese filisteo es un incircunciso. Ese inepto no goza de la protección de nuestro Dios. Ha desafiado la ira del Dios viviente. Esto solo lo pudo discernir uno que piensa y ve las cosas espiritualmente. ¿Cómo ves tú las cosas? David las ve claramente, cristalinamente. Él está diciendo, aquí Dios ha sido insultado y tú no estás bajo la protección de Dios. Queda claro que David tiene una percepción espiritual que ninguno de sus connacionales
en el frente de batalla había demostrado durante 40 días de estar oyendo esa cantidad de insultos y nadie dijo nada, ni siquiera el rey. Qué pobre confianza en Dios exhibieron. Revelaron su frágil o su escasa relación con Dios. No fueron capaces de darte cuenta que la batalla que se libraba ahí no solamente era entre hombres, era un encuentro de creencias. Era un encuentro entre el Dios viviente y los dioses falsos de los filisteos, que la Biblia en otros lugares llama demonios, porque no hay otros dioses sino nuestro Dios. Tristemente, en ocasiones el pueblo de Dios hoy está como los israelitas de ese momento. Padece de dos males. Un enfriamiento espiritual tan profundo que no es capaz de percibir cuando Dios es insultado en su presencia. ¿No has visto cómo muchos creyentes se acostumbran a las blasfemias, a los insultos, a las injurias contra Dios y ya se les hace normal? Están viendo una película donde están maldiciendo, oyen música donde están blasfemando, pero ya están como los israelitas, su dosis en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Ya cuando llega el 40 día, se sorprende David y ellos dicen, ¿qué pasó, David? ¿Qué pasó? ¿No están oyendo lo que dice este incircunciso? ¿Qué dijo? Ya lo había dicho. Así hay creyentes entumecidos el día de hoy. Y cuando ese no es el problema, entonces el problema es el distanciamiento profundo que hay en la espiritualidad de muchos que decimos ser creyentes. Es tan distante su relación con Dios que pierden todo celo por su gloria. Pierden toda seguridad de que Dios va a intervenir a favor de su pueblo. Como han descuidado su relación con Dios tanto, dicen, no, pues Dios ya, ¿qué me va a andar bendiciendo, cuidando? Pero cuando tú estás cerca de Dios, tienes fe para cosas sobrenaturales. Cuando mi esposa, nuestros hijos y yo vinimos a este país, de muchas maneras Dios nos dejó ver que Él nos traía y que estaba con nosotros. Nos pasaron tantas cosas, hermanos. Nos han pasado tantas cosas maravillosas. Teníamos un solo carro, les voy a contar una de esas. Teníamos un solo automóvil. Lilia estaba en la casa, que estaba por aquí en ese tiempo. Con Víctor estaban chicos nuestros hijos y yo había asumido un compromiso en una iglesia aquí en Tracy. Pero como Lili iba a necesitar el vehículo más tarde, yo decidí irme caminando con mi hija, que en ese tiempo de haber tenido como unos 11 años. Y yo había dicho que iba a llegar a tal hora, pero no calculé bien la distancia. Todo se siente cerca aquí en Tracy, pero no has ido caminando. Ya que camines vas a ver. Ya llevábamos como 1 hora caminando, mi hija y yo, la llevaba de la mano por la banqueta, era un domingo en la mañana. Cuando vi el reloj y le dije, creo que no voy a llegar, hija. Y me da vergüenza llamar para pedirles que vengan por mí, porque van a necesitar que esté allá a esta hora. Espero no tener que hacer eso, pero yo creo que Dios va a mandar a alguien ahorita aquí que me levante y me lleve. Y mi hija voltea y se me queda viendo, ¿qué? Ay, ya debe haber dicho mi hija, ¿de qué fumaste o qué? Va a llegar alguien, todavía no existe, antes era la pre-Uber y todo eso, todavía no existía nada de eso, ¿entienden? Y él me dice, ay papá. Le dije, en verdad, le dije. Es más, íbamos a media cuadra por la Tracy Boulevard, llegando a la 11, le dije. No era la 11, era como las 6. Le dije, mira, si llegamos a esa esquina y no llega alguien y nos dice que nos lleva, entonces voy a llamar por teléfono para disculparme. Y Dios es testigo, hermanos. Tenía la mano así estirada, ni siquiera la alcancé a bajar. Cuando dije, si alguien no llega antes de que lleguemos a esa esquina, voy a tener que llamar. Y estaba diciéndole eso a mi hija cuando un carro de venir rápido frenó y se estaciona a donde estoy apuntando. Abre la puerta y me dice en inglés, Pastor Luis, ¿a dónde va? Yo lo llevo. Y le dije, y mi hija se queda, ¿qué óvole? Véngase. Hermanos, esas cosas yo las viví, no las estoy inventando. Y eso es una.
En una ocasión una señora que tenía ya más de 60 años en esa iglesia se me acercó y me dijo: yo nací en un hogar cristiano, Pastor Luis, y toda mi vida me han llevado a la iglesia. Yo leía esas historias en la Biblia y decía, qué bonito era vivir en ese tiempo. Nunca había conocido a alguien que le pasaran ese tipo de cosas hasta que los conocí a ustedes. ¿Les gusta oír estas historias, hermanos? Les digo un secreto, es mejor vivirlas que oírlas. Seguro yo los puedo entretener a ustedes con muchas horas de historias así, que mi esposa y yo tenemos en nuestros recuerdos. Pero hay algo mejor que oír esas historias, es vivirlas. Yo podría no decir ninguna y todavía las tengo, porque mi Dios ha mostrado su fidelidad de 1000 maneras con nosotros. Y lo podría hacer contigo, pero necesita que estés cerca de Él, que tu distanciamiento con Él se acorte, que tu cercanía con Él se reduzca, para que puedas ver las cosas espiritualmente y tener fe de que Dios puede hacer cosas por ti. Así está aquí David viendo las cosas espiritualmente. ¿Percibe usted los insultos contra Dios? ¿Se siente usted indignado a hacer algo al respecto o ya se mantiene indiferente? ¿O acobardado, quedándose inmóvil, callado, o hacerse el sordo, el ciego ante las afrentas contra Dios? En 1994 entré a la Facultad de Psicología en la Universidad de Guadalajara, universidad secular. Éramos como 1000 estudiantes, ni un cristiano pude hallar. Pero confiaba yo en el Señor, había salido del Instituto Bíblico, trabajaba como copastor de medio tiempo y luego estudiaba en la universidad. Me llevaba mi Biblia chiquita, ahí la tengo todavía. Y cuando faltaba un maestro, llegaba tarde un maestro, sacaba mi Biblia y la empezaba a leer en el salón y mis amigos me decían, ¿qué es eso? Es una Biblia, ¿quieren oír una historia? A ver, cuéntanos una historia. Y se empezó a hacer costumbre. Y hacían un círculo en el salón. Luis, saca la Biblia, cuéntanos una historia. Eso me decían ellos ahí. Y había algunos que no les gustaba porque eran groseros, vulgares, obscenos. Yo no dejé de hablar. Cuando yo llegaba y los que les gustaba hacer así se salían y contaban cosas sucias, yo llegaba, se callaban, hermanos. Seguro que algunos Goliaths siempre hay por ahí, ¿no? Pero cuando tú oyes insultos, los disiernes, tú influyes para que eso se reduzca o tú te conviertes a eso. Y ahí está David, percibiendo eso. Estamos tan distantes del Señor que nuestro fuego por su obra se ha apagado. Ya no esperamos casi nada de Él. Y la quinta sorpresa, versículo 28. La primera sorpresa, el insulto de aquel. La segunda, la cobardía del ejército. ¿Verdad? La tercera, los premios ofrecidos, las oportunidades. La cuarta, la falta de discernimiento espiritual, pero la capacidad espiritual de David para evaluar las cosas. Y la quinta, lo que menos esperaba, la agresión de su propio hermano. Versículo 28. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se alegró muchísimo con David y le dijo, así se habla, hermanito, así se habla. ¿Eso dice el texto? Por fin hay alguien que aquí tiene fe para que se eduquen. ¿Eso dijo? Dice la Biblia que Eliab, el hermano mayor, se encendió en ira contra David. Y miren lo que le dijo. Le dice, ¿con quién? ¿Para qué has descendido acá? No, estaba enojado Eliab. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, ¿qué está diciendo? Con nadie, ¿verdad? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Vean nada más hasta dónde llegó este hermanito, Este joven David, Dios había dicho en 2 capítulos atrás, al profeta Samuel le dijo, ve, porque te voy a llevar, donde vas a ungir al próximo rey de mi pueblo.
¿Y a dónde? Pues allá a Belén, a ese ranchito. Dice que cuando ve a Eliab, Samuel ve a Eliab, lo ve grandote, fuerte, impresionante. Dice la Biblia que Samuel dice, este es el ungido de Jehová. Ya, ¿para qué esperar al otro? Este es. Yo no sé si Samuel lo dijo en voz alta. Isaí, tráeme tus hijos, porque de entre tus hijos el Señor va a escoger el próximo rey de Israel. A ver, pasa la pasarela. Y en primer lugar le presentamos a Eliab. Y sale Eliab y Samuel dice, órale, ay, no, este es. Y de pronto se oye la voz de Jehová con Samuel. ¿Por qué dijiste eso? Ese no era. No mires a lo alto de su estatura ni a su parecer. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Porque el Señor mira el corazón. Por tanto, a ese que tú dijiste, este es. Yo, Jehová, lo desecho. Ese no es. Eliab. Ay, mijo. Pues, discúlpame. ¿No eras tú? ¿Tienes otros hijos, Isaí? ¿Se imaginan Eliab? ¿Verdad? Las apariencias. Y se acaban los 7 hermanos. ¿No tienes más hijos? Es que ninguno de estos es, Isaí. Ah, sí, quedó uno que pues ni lo hice venir. ¿Para qué molestarte? Pues no creo que vaya a ser ese. ¿Ese qué? Ese no tiene nada. No, de aquí no me muevo hasta que venga. Y ese era. ¿Quién era? Miren lo que Dios decía del corazón de David. Y ahora Eliab le está levantando falsos. ¿O no son falsos? Descarados. No es Goliat el que está insultando a David. Es su propio hermano, lleno de celos y de envidia. Su cobardía lo hace justificarse y al único que se ha ofrecido, al único que ha mostrado interés y fe en Dios, la agarra contra él. ¿Sí o no? Su propio hermanito lindo. Lo acusa de ser un soberbio, malvado de corazón, morboso. Pero David le respondió. Si tú hubieras sido David, ¿qué le hubieras dicho a Eliab? A ver, confiesa. Pues, ¿qué le dices? Ahí está Eliab tirándote malo, diciendo todas esas mentiras acerca de ti. Para eso me gustabas, cobarde. Eres la vergüenza de la familia. Sacatón por 40 días. ¿Dónde dejaste tu pañal? No digas que eres mi hermano, me avergüenzas. Vas a ver en la aldea cuando lleguen, todos van a saber. Inútil. Vergüenza debía de... ¿Qué le hubieras dicho tú? ¿Son mentiras? Todo eso es verdad. ¿O no? ¿No se la ganó? La reprensión. Pero David no es como nosotros. David discierne. David sí entiende. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Quién? ¿No los oí? ¿Quién? No es Eliab el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Allá está enfrente. No, mi hermano no es mi enemigo. No soy tan tonto para engancharme en una discusión que no tiene final feliz por donde le busques. ¿Cuál es el premio de ganar esta discusión? ¿Alguna vez has discutido con alguien en tu casa, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu padre, tu hermano? No, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón. A mí no me hables así. ¿Tú qué? No, cállate. No, es que yo tengo la razón. Ok, ganas, pero pierdes. ¿O no? De todos modos pierdes. Ahora David está en medio de una encrucijada, miren. Tiene a Goliat que lo insulta, pero hay un premio. ¿Hay oportunidad o no? Gran riesgo, ¿verdad? Pero hay oportunidad. Y acá está Eliab. No es un enemigo, ¿qué es? ¿Un qué es? ¿Qué es de David Eliab? Su hermano, es un hermano de David. ¿Y cuál es el premio? No hay premio, solo hay distracción y drenaje de energía.
Si David se engancha en la discusión con Eliab, seguramente que no solo se va a distraer del verdadero enemigo, sino que va a drenar sus energías emocionales que necesita para el verdadero enfrentamiento. ¿Cuántas veces los padres llegan buscando consejería y me dicen, no, mira cómo se viste mi hijo, mira la música que escucha, ¿qué es eso, Bicosí? Punky. ¿Qué es eso? No, pues rock, hip hop cristiano. Yo le digo que no, que puros himnos. Hermano, esas batallas son sin importancia. Va a haber otras batallas que de verdad vas a necesitar pelear por tus hijos. No le des importancia a esas cosas. Hay otras cosas. Reserva tus energías y tu atención para las verdaderas batallas. No pierdas la confianza con tus hijos, con tu esposa, con tu hijo, con tu marido, porque van a venir otras batallas que de veras van a necesitar de ti toda tu claridad y toda tu energía. Si te enganchas en esto después, vas a estar debilitado y desgastado para las verdaderas batallas. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en tu matrimonio? ¿Con un hermano, con una hermana? ¿Con un vecino? ¿Con un hermano de la iglesia? ¿Una hermana de la iglesia? ¿Quién es el Eliab de tu vida? ¿Y tú cómo contestas? ¿Como Eliab también o como David? Quizás entre nosotros sea alguien que esté enganchado en algún disgusto contra un hermano, a quien culpamos de nuestras propias fallas. ¿Quién era el que tenía el corazón mal? ¿Eliab o David? ¿Quién? ¿Pero a quién le echó la culpa? A David, ¿verdad? Cuando usted es el objeto de alguna falsa acusación, se deja llevar por la indignación respondiendo con acidez, refregándole en la cara al otro sus errores y defectos, o aprende de David. ¿Qué hizo David? ¿Observaron el texto? En el versículo 30. Entonces, primero en el 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? David desescala la confrontación y luego se aparta. Entonces se apartó de su lado hacia otro lado y preguntó lo mismo. El pueblo respondió lo mismo que antes. Obviamente, hay veces que hay problemas en las iglesias que ameritan sentarse, dialogar, hasta buscar mediación. Pero algunas veces eso no vale la pena porque nos va a distraer, nos va a drenar para el verdadero desafío que merece atención. Si te ofendió a alguien, hermano, perdónale. Perdónale. Más si es parte de tu familia o parte de tu iglesia, perdónale. Si insiste en buscar conflicto, aléjate, ignórales. Tú tienes una misión que cumplir, no debes perder tu atención ni tu energía en eso. Ya lejos de Eliab, David vuelve a preguntar, bueno, ¿y qué le van a dar? Al que le gane aquel, ¿qué le van a dar? ¿Qué le van a dar? Y le vuelven a decir lo mismo, no, pues el rey le va a dar esto. Ay, como quisiera yo. No, yo me aventaba. Tantas veces lo dijo David, aunque el texto no lo dice, lo va a decir, que a partir del versículo 31, cuando se supieron las palabras que David había hablado, o sea que sí estaba diciendo algo, pero aquí el narrador nos lo está dejando de sorpresa. Y esas palabras se las va finalmente David a decir en su cara al rey Saúl, le va a decir, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Eso es lo que David andaba diciendo por todos lados. Nadie se anima, yo me animo. Ay, mijo, ¿qué le van a dar al que? No, hombre, como quisiera yo que me dieran permiso, yo iba. Así lo anduvo diciendo hasta que le llegó al rey la noticia. Pero espérese hasta la próxima semana, se lo decimos, porque ya se acabó el tiempo, rey. ¿Ok? Aquí nos vamos a quedar en esta parte de la historia. Simplemente quiero concluir diciendo, hermanos, ¿qué aprendemos de esta gran historia? No todas las oportunidades se deben aprovechar. David estuvo confrontado ante el desafío de Goliat y el desafío de Eliab. Un desafío tiene oportunidades y el otro no tiene nada. Y él tuvo que discernir y escogió
el desafío correcto. ¿Y usted discierne? Oremos. Padre, damos gracias por esta historia de fe. Ruego para que esta palabra cale hondo en nuestros corazones y nos lleve a niveles más altos de comunión contigo y de discernimiento en el nombre de Jesús. Amén.